Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra González y hoy hablaremos sobre la comunicación no verbal. ¿Qué es la comunicación no verbal? La comunicación no verbal es un proceso de comunicación mediante el cual se transmite un mensaje por medio de gestos, signos, es decir, sin palabras. Al contrario que la comunicación verbal. Gestos, lenguaje corporal, postura, expresión facial, contacto visual son algunos de los recursos que se utilizan. La comunicación no verbal desarrolla varias funciones en el proceso de socialización. La primera define nuestra identidad. La segunda demuestra el grado o la capacidad que tenemos de relacionarnos. La tercera ayuda a acotar y a comprender los mensajes sin necesidad de utilizar el lenguaje. La cuarta transmite emociones y sentimientos. La quinta y última influye en los demás y en nosotros mismos. Ya aclarado el punto de qué es la comunicación no verbal y algunas funciones o características de la misma, conviene conocer los diferentes canales que utilizan los tipos de comunicación no verbal o gestual. Estos son tan solo algunos de ellos. Expresiones faciales. Son el termómetro más claro que muestra qué tipo de emociones sentimos y donde focalizamos nuestra atención al comunicarnos. El rostro es capaz de comunicar sin palabras alegría, sorpresa, tristeza, miedo, ira, asco y desprecio. En el estudio de este mismo. Gestos son uno de los canales de comunicación no verbal con mayor componente cultural. Hay que saber diferenciar los gestos ilustradores, que son los que acompañan el discurso verbal, de los gestos emblemáticos que tienen sentido por sí solos, y los gestos reguladores o de afecto que nos ayudan a dirigir la interacción o a transmitir sentimientos. Posturas. La exposición y la orientación de nuestro torso demuestran el grado de interés y de apertura hacia los demás. Además, las posturas indican el estado emocional y al mismo tiempo influyen en el estado de ánimo. Apariencia. Nos informa de la edad, el sexo, el origen, la cultura, la condición socioeconómica de una persona. Es de los canales que más influye en la comunicación no verbal. La importancia de la comunicación no verbal. Es mucho más reveladora que la comunicación verbal, porque muchas veces no puede disimularse y controlarse. Por ejemplo, una discusión, aunque se controle el tono de palabras que se emplean, los gestos y los movimientos corporales pueden expresar lo contrario. De ahí radica el alto porcentaje que se le designa en cuanto a su importancia. Siempre está presente, se manifiesta, incluso a través del silencio. Este último también puede ser una respuesta. Algunos de los tipos, cualquiera que no implique el uso de palabras, todo lo contrario de la comunicación verbal, como se lo he mencionado anteriormente. Sentidos utilizados: el oído, vista, tacto, olfato y gusto. Algún ejemplo que cuando uno esté cerca de una persona o algo son los gestos, miradas, postura, emoticones, siendo el caso de un chat, una conversación por cualquier red social, expresiones faciales en persona y corporales, entre otros. En un trabajo, ¿qué ejemplo podemos dar para finalizar el tema sobre la comunicación no verbal? En un trabajo, aunque tú estés, por ejemplo, en una venta de casas, está la persona a la cual tú le quieres vender la propiedad, pero aunque tú estés hablando, la energía que tú transmitas, tus gestos, toda tu expresión corporal, es lo que motiva a la persona, igual que las exposiciones o cuando algún profesor da una clase, etcétera, en alguna explicación. Es muy importante esas características que hemos demostrado anteriormente, la postura, todo eso, porque se ve reflejado
la importancia que le estás dando al tema o lo que quieres transmitir a